Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, ya os comenté que íbamos a hacer un pequeño... no es reto, íbamos a establecer como un pequeñito programa, ¿vale? Donde todos los meses íbamos a hablar sobre una temática en concreto en el grupo. Lo hemos llamado 12 meses, 12 causas, ¿vale? Y en este mes de enero, que era más cortito y bueno, no nos daba tiempo a preparar tanto, y quería hablaros sobre el tema de límites y normas, que es un tema que es verdad que se habla en muchísimos foros, tenéis a veces... Es un tema como muy recurrido para hablar todo aquel que se mete en educación, ¿vale? Pero sí que es verdad también que al final te encuentras muchísimas familias que siguen teniendo ese problema, el tema de la aplicación de los límites y las normas. No cabe duda de lo importante que son los límites y de lo que importante que son las normas. Los límites están muy relacionados con el tema de la asertividad de los educadores. En este caso, como me dirijo a vosotros que sois familia, no sé si hay algún profesional por aquí, por el grupo. Creo que sí, que puede haber alguna persona que sea profesional de la educación. Ya después me comentáis un poco, ¿vale? Pero bueno, en general, mira, lo dejamos para todos los educadores. Es un tema muy relacionado con la asertividad, con la forma en la que tú tienes de comunicarte con los niños, ¿no? Y con los adolescentes. ¿Qué es un límite? Un límite es esa línea que no queremos que nadie sobrepase con nosotros. En este caso, que hablaremos con nuestros hijos o con los alumnos, es un punto en el que yo le marco a la persona, al niño, hasta dónde, yo le tengo que marcar a los niños hasta dónde tienen que poder pasar, ¿vale? ¿Cuál es esa frontera que en ciertos aspectos de nuestra vida no vamos a dejar que sobrepase? Cuando yo hablo del tema de límite, hablo mucho del tema de los límites con respecto a nosotros y de los límites de ellos con los demás, ¿vale? Bien con los hermanos, bien con los compañeros, bien con amigos. ¿Qué ocurre? Con respecto a nosotros, tenemos siempre que comunicarle a nuestros hijos dónde está nuestro punto, qué es aquello que nunca vamos a tolerarle la relación con ellos, qué es aquello que no vamos a consentir. Para mí, en ese punto, tendríamos que meter mucho el tema de la violencia, de los insultos, de las muestras de desprecio, ¿vale? Eso, si se lo enseñamos, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuáles son los límites con nosotros mismos, ellos también lo van a poder aplicar a los demás. Y no solamente lo podrán aplicar a los demás, sino que con suerte y con y insistiendo mucho en esa educación de los límites, también van a trasladarlo a su vida. Es decir, ellos van a poder trasladarle a los demás cuál es el límite suyo, ¿vale? Hay quienes, en el tema de los límites, hay quienes dan a entender, bueno, todos al final ponemos un límite, en realidad. Lo que pasa es que la diferencia entre unas personas y otras, o entre unos educadores y otros, a veces ya no es que no lo pongan, sino cómo lo ponen. ¿Veis el típico educador que es excesivamente tolerante con todo? ¿Vale? Pues, por ejemplo, se da muchísimo que entre hermanos se peguen, pero se peguen fuerte, se violenten, se produzcan escenas agresivas fuertes, ¿vale? Y eso se produce en muchas familias. Y también es muy común el bullying o el acoso, ¿vale? Ahí no se le ha dejado claro los límites a los niños que agreden. Entonces, la diferencia que yo os he comentado está en el educador. El educador, hay educadores
que no ponen límite. Hay otros que lo ponen y lo ponen de manera agresiva. Y hay otros que lo dan a entender pero no lo dejan claro de una vez. Los límites tienen que ser pocos, claros y firmes, ¿vale? Porque es aquella línea que de verdad no vamos a consentir con nosotros mismos ni con los demás. Y eso nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos para que puedan ser personas civilizadas y personas con las que no tengan problemas en las relaciones y en la comunicación, ¿vale? Vale, esto por un lado. Otro tema es el tema de las normas, que las normas al final son consensos particulares y sociales que se tienen entre grupos de personas o entre personas individuales. ¿Qué importancia tienen las normas? Las normas tienen la importancia en función del contexto. No es lo mismo las normas que tienen que aprender un niño aquí, en una civilización, en un país civilizado, que, pues, por ejemplo, pues niños que viven en aldeas o viven en tribus o viven en medio del Sáhara. Con lo cual, no son cosas para juzgarla, es decir, una norma no es buena o mala. Una norma es adecuada o no adecuada. ¿Qué ocurre con el tema de las normas? ¿Por qué es importante? Pues es importante porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a desenvolverse en el contexto donde ellos han nacido. Y además hemos puesto el ejemplo de niños del Sahara o niños de una tribu con respecto a aquí. Pero es que incluso entre familias también hay diferencias, porque por deciros, la familia real con las infantas no van a educar de la misma forma que tengo que educar yo. Mi hijo no necesita conocer ciertas normas que necesitan conocer las infantas, por deciros algo, ¿vale? O niños que se muevan en ambiente de burocracia y tal. Tema de las normas importante. Las normas se aprenden por observación y por modelaje. Así que lo que tenemos que comentar, lo que tenemos que hacer es ser siempre modelos a seguir, y no ser sobreexigentes. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces se les expone a los niños a unas normas que no pueden atender por condición o por edad. Digo condición o edad porque hay veces que, por ejemplo, a mí se me da el caso de madres, padres que vienen muy mosqueados, pues porque el niño no se sienta a comer y el niño tiene ya 8 o 9 años y no se sienta a comer. No perdura todo el almuerzo sentado, ¿vale? Pero es que probablemente luego, bueno, se me da en muchísimos casos en los que luego hay una condición de hiperactividad por detrás del niño y hay veces que le está sometiendo a una cantidad de minutos o de tiempo que el niño por condición no puede estarse quieto. ¿Qué ocurre? ¿Que ese niño no va a estar quieto nunca? ¿Que ese niño no se va a poder sentar? Sí, pero hay que adaptar la norma a esos niños, ¿vale? Las normas no son cosas estáticas, no son cosas fijas, no son como los límites, que es algo fijo, estable y que tú tienes claro. La norma es algo flexible, que tú no es algo que tenga que ser universal para todos, sino la norma tiene que estar adaptada a la condición y a la persona. A un bebé no podemos llevarlo al cine y pretender que esté callado 1 hora y media de película. A un niño de 3 años tampoco, con lo cual la norma tiene que estar adaptada al niño. ¿Por qué he dicho lo de en principio, lo de la sobreexigencia? Porque hay veces que se expone a los niños o a los adolescentes a normas que no pueden cumplir por condición o por características o por edad. Empieza la sobreexigencia por parte del adulto y termina en una mala comunicación porque el adulto lo que quiere es que la norma se cumpla. Y en modelos, en padres con un modelo educativo autoritario, ya lo imponen al porque sí. Y ahí es cuando empiezan los choques y empiezan los gritos y empiezan la mala comunicación y las malas relaciones, ¿vale? Otra cosa que se hace con el tema de las normas es
juzgar a los niños en función de la norma. Eres bueno o eres malo porque te has quedado sentado o porque te has comido todo del plato. Eso es un error. La persona no puede ser buena o mala porque acepte una norma. La persona se comporta de una manera adecuada o no se comporta de una manera adecuada. Pero como persona, tú no eres bueno o malo en función de eso, ¿vale? Y hay momentos en los que el niño se crea o va desarrollando la autoestima y el autoconcepto en función de todas este tipo de mensajes que se le transmiten, ¿de acuerdo? Lo digo, reforzamiento positivo en las normas, bueno, límite, voy a hacer un resumen, límite claro, poco y muy, o sea, tiene que quedar, la comunicación del límite tiene que ser clara, ¿vale? Y ya hablaremos quizás en otro momento de cómo podéis comunicar los límites de forma clara. Tienen que ser breves y muy concisos, ¿vale? Y las normas tenéis que ir poco a poco enseñándolas, no las enseñéis todas del tirón, poquito a poco, tienen que ser flexibles, adaptadas y consensuadas en muchas ocasiones, sobre todo cuando ya van siendo más mayores. Las normas las normas sobre todo tienen que ser por modelaje y por observación. Si queréis que el niño meta la ropa sucia en el cesto, tenemos que meterla primero nosotros, tenemos que acompañar en ese aprendizaje y por favor no juzguemos a la persona en función de si se adaptan o no o si han cumplido de forma más adecuada las normas o no, ¿vale? Bueno, de momento eso. Hay otra cosa relacionada con las normas, que es el tema de los hábitos, que muchas veces decía, es que no se lava los dientes y esto es una norma en casa. Bueno, eso es más tema de hábito, que ya hablaremos en otro momento, en otro vídeo, ¿vale? Bueno, de momento dejaros este pequeñito vídeo por aquí, ¿vale? Contadme qué temas os van surgiendo sobre el tema de límites y normas. Recordad que tenemos un curso sobre este tema en concreto, sobre el tema de límites y normas, donde ofrecemos muchísimos recursos y muchísima información y la forma en la que tenemos que comunicarnos con los niños que tenéis sobre todo más problemas con ellos en este tema. Y nada, que de verdad que siempre que estamos súper agradecidas de este grupo, que de verdad que nos aportáis muchísimo, que estamos súper contentas, que es un grupo súper respetuoso y que de verdad que nos encanta aprender tanto de vosotros y que en muchísimas ocasiones colaboréis, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo y nada, que echéis buena noche y que descanséis bien. Venga, gracias.